Mi nombre es Gerardo Gómez, soy alumno del programa de doctorado en la Universidad Privada Antenor Orrego y voy a exponer mi trabajo de investigación para el curso Métodos Cuantitativos. El trabajo lleva por título Factores determinantes de la estructura de capital, evidencia del mercado de valores peruano. El problema central del trabajo es determinar cuáles son los factores que influyen en el nivel de endeudamiento de las empresas que cotizan en el mercado de valores peruano. Para ello hemos planteado varios objetivos y el fundamental es eso, determinar la relación o las causas los factores que determinan el nivel de endeudamiento de las empresas. Para llevar a cabo este trabajo, desde el punto de vista teórico, hay dos teorías que fundamentan la presencia de los factores determinantes del endeudamiento o estructura de capital. Uno es la teoría del trade-off, planteada por Modigliani y Miller en 1958, que da nacimiento básicamente a la rama del conocimiento de la finanza relacionada con la estructura de capital. El trade-off, ¿no?, lo que manifiesta es que las empresas buscan endeudarse, buscan elevar su nivel de endeudamiento para aprovechar ventajas tributarias, ventajas fiscales que le generen o que le lleven a generar un menor pago de impuesto a la renta o impuesto de las sociedades. Pero en contraposición a ello, ¿no?, el elevado nivel de endeudamiento de las compañías lo que genera es la aparición del riesgo financiero, es decir, el riesgo de quiebra o insolvencia por el incumplimiento que pueda tener la empresa en el pago de sus obligaciones. La otra teoría que analiza también la estructura de capital es la teoría del pecking order. La teoría del pecking order manifiesta, ¿no?, cosas totalmente opuestas a lo que dice el trade-off. El pecking order dice que las empresas, los directivos buscan financiar proyectos de inversión, ¿no?, en una priorización de la forma de cómo conseguir ese dinero. Y la primera forma de financiar esos proyectos es con los beneficios retenidos, es decir, con los fondos propios. En segundo orden, la teoría dice que los directivos buscan endeudarse para invertir en proyectos de inversión. Y en tercer orden es la nueva emisión de capital. De tal manera que estas dos teorías, una que plantea las ventajas fiscales sobre la base del nivel de endeudamiento y otro que plantea la toma de decisiones sobre la base de la mejor forma de obtener financiamientos para poder invertir, pues de alguna u otra manera sustentan, ¿no?, el bosquejo teórico fundamental, central de lo que significa la estructura de capital, el nivel de endeudamiento. Entonces, el trabajo plantea básicamente una hipótesis general y 7 hipótesis específicas, ¿no? La hipótesis general, como ya lo he manifestado, está referido a determinar cuáles son esos factores que influyen en el nivel de endeudamiento de las empresas. Los factores que influyen en el nivel de endeudamiento de las empresas, según la literatura leída al respecto, son el tamaño de la empresa, ¿no?, el valor colateral de los activos, la rentabilidad, el riesgo, la protección fiscal diferente de la deuda, la liquidez y el crecimiento de la compañía. Entonces, la hipótesis general, ¿no?, desprende básicamente 7 hipótesis específicas, ¿no? La primera hipótesis específica está referida a determinar la relación que existe entre la rentabilidad y el nivel de endeudamiento. Básicamente, ¿no?, la teoría del trade-off dice pues que hay una relación directa entre rentabilidad y endeudamiento, mientras que la teoría del pecking order manifiesta lo contrario. La segunda hipótesis está referida a determinar la relación que existe entre el valor colateral de los activos y el nivel de endeudamiento. Se entiende que las empresas que tienen más activos fijos pueden garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y por lo tanto pueden elevar su nivel de endeudamiento. La tercera hipótesis está referida al tamaño de la empresa, ¿no? Se entiende que las empresas de mayor tamaño tienen ventajas para acceder a mayores niveles de endeudamiento.
Igual ocurre con el crecimiento, ¿no? A mayor crecimiento, la empresa necesitará financiar activos para sostener ese crecimiento y por lo tanto también hay una relación entre el crecimiento y el nivel de endeudamiento. Otra variable, otra hipótesis que se desprende de la hipótesis específica, que se desprende de la hipótesis general, es el riesgo, ¿no? El riesgo tiene una relación directa con el nivel de endeudamiento, ¿no? A mayor riesgo se entenderá que la empresa busca también generar mayores niveles de endeudamiento. La liquidez sí se relaciona de manera inversa, es decir, las empresas que generan mayor liquidez o que tienen una mayor liquidez, pues obviamente tienen o prefieren endeudarse en menor medida. Y la protección fiscal distinta de la deuda también tiene una relación con el endeudamiento, ¿no? Se entiende que sobre la base de la teoría del trade-off, los intereses constituyen crédito fiscal contra el impuesto a la renta, pero bajo el enfoque de la protección fiscal distinta a la deuda, se entiende que, ¿no?, hay otros gastos que la empresa incurre y que también pueden ser generados como crédito fiscal contra el impuesto a la renta. Por lo tanto, la protección fiscal distinta a la deuda también tiene una relación con el nivel de endeudamiento de la empresa. Entonces, estas hipótesis específicas me van a permitir al final, ¿no?, contrastar la hipótesis general. ¿Cómo voy a hacer o cuál es la metodología que voy a seguir para poder contrastar estas hipótesis específicas y generales? Primeramente, el tipo de investigación que voy a llevar a cabo es una investigación de tipo no experimental. No experimental, obviamente, porque la información que voy a tomar para medir las variables que intervienen en el proceso investigativo que pretendo realizar son tomadas tal y cual como se presentan en la realidad. No va a haber ningún tipo de intervención por parte del investigador ni ningún tipo de manipulación de variables. Desde el punto de vista de la temporalidad en la recogida de información, el trabajo puede, o el diseño de investigación puede estar inmerso en lo que se llama una investigación longitudinal de carácter de panel, ¿no? Una investigación longitudinal con datos de panel. Eso es lo que pretendo realizar. En cuanto a la población y la muestra, ¿no? Voy a tratar de determinar una muestra de empresas que cotizan en la bolsa de valores, que listan valores en el mercado de capitales, para, en función a la información contable y financiera que puedan generar a través de los portales de CONACYT y la Bolsa de Valores de Lima, pues contener la información necesaria para poder llevar a cabo el trabajo. De tal manera que la muestra va a estar constituida por aproximadamente 100 empresas que cotizan valores en el mercado de capitales. La técnica de recolección de datos a utilizar básicamente va a ser el análisis documentario. Para ello voy a extraer la información de la base de datos públicas que tiene CONACYT y la Bolsa de Valores de Lima para poder crear una data con estas 100 empresas y poder, ¿no?, tener la información necesaria para poder medir estas variables. Finalmente, en cuanto a lo que significa el análisis, las técnicas de análisis de datos, aquí fundamentalmente, aparte de los estadísticos descriptivos que normalmente se van a utilizar para caracterizar las variables, también se piensa llevar a cabo un modelo estadístico econométrico llamado el modelo de datos de panel, ¿no? El modelo de datos de panel me va a permitir, ¿no?, generar una información que me pueda contrastar cuáles son las variables que influyen directamente en el nivel de endeudamiento de las empresas. El modelo de datos de panel que pretendo construir tiene dos tipos de modelos, ¿no? Los modelos de efectos fijos y los modelos de efectos aleatorios. Para eso se va a utilizar el test de Hausman, ¿no?,
y el test de Brecht-Pagan para poder darle respaldo estadístico y saber bajo qué esquema, si bajo los efectos fijos o si los efectos aleatorios, se podría correr o presentar el modelo. Los datos se van a trabajar en el paquete, en el software estadístico SPSS versión, en el paquete Stata versión 10.0. Bien, las variables, ¿cómo se van a operativizar las variables? ¿No? Las variables se van a medir de la siguiente manera. Para el tema del endeudamiento se van a construir tres tipos de medidas, ¿no? El endeudamiento general, que va a relacionar la deuda de la empresa con el capital; el endeudamiento de corto plazo, que va a relacionar el pasivo, la deuda de corto plazo, con los activos totales; y finalmente el endeudamiento de largo plazo, que va a medirse a través del ratio deuda de largo plazo total activos, ¿no? La rentabilidad va a ser medida fundamentalmente por el ratio que va a relacionar lo que significa la utilidad operativa dividida entre lo que significa las ventas. La protección fiscal distinta a la deuda va a ser medida a través de la relación entre la depreciación y el total de los activos. Asimismo, la liquidez va a ser medida a través del ratio activo total a pasivo total. Con respecto al crecimiento, ¿no? El crecimiento va a ser medido a través de la variación de las ventas de un periodo con respecto a otro. El tamaño de la empresa se va a medir o se va a operativizar a través de lo que significa el logaritmo natural de los activos totales, ¿no? El riesgo es una medida, como es una medida de dispersión, lo que va a generar es, la operativización de esta variable es determinar la desviación estándar de los beneficios operativos de un periodo dado, ¿no? En función o en comparación con dos periodos anteriores. De tal manera que el conjunto de esta información, ¿no?, me permitirá determinar cuáles son los factores que influyen en la estructura de capital y con ello dar una respuesta a uno de los enfoques tradicionales que las finanzas a lo largo de más de 50 años de evolución han venido generando, y lo que interesa es saber, ¿no?, las empresas grandes del Perú, las empresas que cotizan en la bolsa, que son las más importantes quizá en la economía peruana, cómo toman sus decisiones y qué factores influyen para que el nivel de endeudamiento les permita canalizar recursos hacia inversiones en activos de largo plazo. Eso ha sido todo. Espero que se haya entendido la idea y que obviamente se cumplan los objetivos por los cuales, ¿no?, se pretende llevar este trabajo. Muchas gracias.